Ahora voy a presentaros a María González Veracruz, que es la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y agradecerle muchísimo a María que nos acompañe esta mañana. Sabemos que tiene mucho trabajo porque tiene un enorme reto por delante en su tarea, ¿no?, de conseguir que este país sea un país que avance y que sea pionero y esté en primera línea en todo el proceso de transformación digital, y además hacerlo de una manera que decimos siempre, como de una manera justa, que garantice los derechos humanos, que garantice la ética. Yo conozco a María hace muchos años y por lo tanto me cuesta un poco como presentarla, ¿no? Podría decir muchísimas cosas, sobre todo pues hablar de su compromiso. María siempre ha sido de esa gente muy peculiar, que sabía muchísimo de nuevas tecnologías hace muchos años, pero que lo que más le movía, le interesaba, al final eran los movimientos sociales, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, la verdad es que eso tiene un enorme valor, porque siempre desde el ámbito de derechos humanos necesitamos mucho a gente que sepa muchas cosas de cuestiones tan relevantes como la tecnología, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, ¿no?, algo que a algunos se nos hace un poco cuesta arriba, ¿no? María es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia y la verdad es que, como os decía, tiene una amplia experiencia en este ámbito. Tras realizar estudios de doctorado, obtuvo el diploma de estudios avanzados en genética, es profesora, ha sido diputada, tiene una amplia experiencia política y como antes os decía, queríamos que estuviera aquí por su experiencia, su trabajo actual como secretaria de Estado, pero también porque sabemos de ese compromiso con los derechos humanos que comparte, ¿no?, con todos nosotros y con todas nosotras, y esa perspectiva del análisis de la tecnología para que llegue a todas las personas, para que llegue a todo el mundo, a hombres y mujeres, para evitar la discriminación sobre todo, y desde esa perspectiva humanista y justa. Así que, María, te dejamos la palabra. Al acabar podemos hacer un poco de preguntas y debate. Pues muchísimas gracias, Puri. Le confesaba en la puerta que me hacía mucha ilusión venir precisamente por ella, pero ya se nota en la presentación que somos amigas y que en esta vida curte mucho cuando, especialmente en etapas muy jóvenes, como me tocó vivir a mí juntas, te curtes en luchas maravillosas, ¿no?, como la de los derechos humanos, la de los movimientos sociales. Y el año pasado la verdad que me quedé con muchas ganas de venir y no podía faltar, aunque os voy a reconocer una cosa, que efectivamente soy secretaria de Estado, hablo a diario en muchísimos foros, pero tengo mucho respeto al ámbito universitario y a estos cursos, querida Puri. Me parece que en el mundo en el que vivimos, de rapidez, de falta de reflexión, el tener estos espacios, pues para empezar hay que tenerle ese respeto intelectual que yo tengo ahora mismo, ¿no?, ante todos vosotros y vosotras, pero sobre todo esa querencia por mantenerlo, Puri, de verdad. Yo creo que es imprescindible en un tiempo como este. Ahora mismo está justo el presidente del Gobierno explicando el Plan de Acción por la Democracia, y en mi ámbito de telecomunicaciones, infraestructuras digitales, que no es exactamente digitalización, que es mi compañera, pero sí que me siento concernida, obviamente, como Gobierno y como Ministerio para la Transformación Digital, para la Transformación Pública. Hay un debate y una valentía que creo que tenemos que tener para tomar las decisiones precisas en un cambio de era brutal en todos los aspectos, pero también en términos de derechos, de garantías, incluso, por supuesto, de libertades y de una democracia veraz, transparente y eso que también trabajábamos juntas en nuestra vida anterior. Así que yo solo quiero expresar mi máximo agradecimiento, mi humildad, esperando aportar esta mañana pues ciertos toques de visión desde lo que vivo, lógicamente, ¿no?, que creo que es lo que más aporto aquí, pero sobre todo con la expectativa de tener un nutrido debate posterior, ¿no? Estas cosas una siempre viene con ganas de llevarse pues reflexiones y enriquecimiento del intercambio, ¿no?, de impresiones.
Así que bueno, saludo, por supuesto, Cecilia, autoridades de la Complutense, representantes y presidentes de asociaciones, de ONG, de la administración, estudiantes. Qué importante es poder tener un espacio de reflexión y profundización con estudiantes a todos los niveles. Es un verdadero honor estar aquí. El mundo, y no he tenido la suerte de escuchar a Cecilia, está viviendo cambios que a veces ni siquiera sé decirle si somos capaces de adivinar en este momento, ¿no? Y que repercuten a todos los países. Y en mi opinión los gobiernos estamos obligados, más que nunca si cabe, aunque creo que es algo que hemos defendido siempre los amantes de las políticas públicas, anticiparnos a prever en la medida de las posibilidades circunstancias que van a suceder y que pueden suceder y que nos tienen que ayudar a minimizar los riesgos, que obviamente existen, pero sobre todo a multiplicar las oportunidades, ¿no? Al final, en la revolución, la cuarta revolución industrial, en la transformación digital que estamos viviendo, España tenía dos opciones: hacer como que no existía o tratar de liderarla, ¿no? Y yo tengo el honor de pertenecer a un gobierno, y lo digo con tanta humildad como que yo solo llevo, va a hacer 2 años. Esto lo diseñaron antes de venir yo, y con la fuerza de la pandemia también, digamos, ¿no? La pandemia fue un momento de absoluto shock en nuestras vidas, de lo que salió pues algunos aspectos positivos, y entre ellos yo creo que fue el ser conscientes como ciudadanía en cada hogar, ¿no? Yo creo que en cada mente de la relevancia de la tecnología, y España supo planificar qué quería ser, y ahora os daré algunos datos o algunas ideas de lo que hemos conseguido, de alguna manera posicionarnos, y de los retos que tenemos ante eso. Por eso creo que la transformación, por un lado verde, que no es menor y está muy relacionada con la transformación digital, como la transformación digital, suponen una gran transformación económica del país, y eso son oportunidades claras. Hace poco tiempo era difícil pensar que del PIB, del Producto Interior Bruto español, la economía digital ya supusiera casi el 25%, y sobre todo, y lo que me importa más, y probablemente a la mayoría de los que estamos aquí, que eso se traslade en una generación de empleo de calidad, en la que 1 de cada 4 empleos de los que se están generando después de la reforma laboral son precisamente a empleos relacionados con la programación, la tecnología, en fin, la ciencia también. O sea que al fin y al cabo estamos hablando de progreso en términos tangibles y de muchas oportunidades que creo que como país tenemos que incorporar. O sea, no me parece que esto esté en el colectivo, ¿no? En el imaginario colectivo de España. Por decirlo así muy en plata, necesitamos ingenieros e ingenieras. E ingenieras, por cierto, que seguimos siendo una minoría pues, realmente vergonzosa. Ese cambio económico que nos genera al final estabilidad, nos genera progreso, nos genera oportunidades, tiene una traslación directa en un cambio social que puede ser de muchas maneras en función de cómo lo pintemos, lo articulemos o nos adelantemos, ¿no? Entonces, para mí, y Puri lo sabe, no se puede disociar en ningún momento los conceptos tecnológicos de lo que supone para la ciudadanía. Si pensamos que la tecnología, digamos, es neutral, estamos permitiendo que sucedan brechas que son... yo me acuerdo que lo decía hace 10 años, Puri, tengo una sesión Remember ahora mismo contigo aquí al lado, que son la mayor brecha o sea, son la analfabetización del siglo XXI, o sea, el no tener las capacidades digitales, no tener el acceso a esas capacidades digitales, no tener esas herramientas, es lo que pues en el siglo pasado podía ser el no saber leer o escribir, ¿no? Y en mi opinión, pues eso es algo que los estados, que las políticas públicas y por supuesto siempre en la colaboración, en las sinergias con los movimientos sociales, con las plataformas, con las ONG, tiene que ser un reto claro. Y dejadme que os diga una cosa, mi cartera es la de los cables,
Puri. O sea, yo me encargo de fomentar que los operadores tiren fibra, pongan antenas 5G, que España no se quede atrás en la cosa de los chips, pero esto no tiene sentido si no llega a la ciudadanía. Y ahí estamos, creo que todos, o sea, que nos apela a todos a ello. Porque créenme cuando digo que es mucho más fácil, aunque no sea nada fácil, la movilización histórica que hemos hecho de recursos para llegar a cada hogar o vivienda de este país en precio asequible, ahora os contaré más de esta parte, ¿no? Un poco de mi libro, que ser capaces de que la ciudadanía tenga esa formación suficiente, esas capacidades suficientes, incluso esa necesidad de saber y las oportunidades para poder formarse, ¿no? Para mí ese es un reto que tenemos colectivo, que está en la agenda digital del Gobierno, pero que al final, si hemos hecho todo este viaje en el que España, puedo decir que está en la Champions, de conectividad, de infraestructuras, de capacidades, pues digamos, más de infraestructuras, ¿no? más de cables, pero no conseguimos los retos en los que vamos también en buena dirección, pero yo creo que hay que acelerar, de llegar a toda la ciudadanía y evitar esas brechas digitales, pues no estaremos consiguiendo el objetivo plenamente, ¿no? En definitiva, lo que pretendo trasladaros, creo que con claridad, es que la tecnología puede estar llena de valores, los valores desde luego que nos generan equidad, los que pueden ser un ascensor social o no, una limitación. Y voy a poner de ejemplo un ejemplo que escuché en una ocasión que me hizo que me llegó, ¿no? Al final, lo de la inteligencia artificial es como ir en bicicleta o seguir andando. Entonces, quien coja la bicicleta, pues va muy rápido y va a adelantar a todos los demás, ¿no? Y para mí eso es. O sea, yo creo que tenemos la obligación de ponerle las bicicletas a la altura, ¿no? a la mano de la mayor parte de la ciudadanía, con todas las garantías y tratando de profundizar en los riesgos que supone, pero garantizando esa equidad, ¿no? Al respecto, contaros que creo además que desde España hemos tratado en la anterior legislatura de liderar el debate tanto ético como jurídico, un debate que no sé hasta qué punto habéis entrado ya, creo que no, sobre el reglamento de la inteligencia artificial en Europa, no sé si habéis entrado. Vale. Bueno, yo lo digo como reflexión y ahora después entramos un poquito más a lo que es el reglamento y lo que realmente España ha liderado. España es el primer país que pone encima de la mesa la Carta de Derechos Digitales. Creo que estuvo el ministro en otro curso la semana pasada hablando de ello, y España ha tenido un papel clave en el marco de la presidencia de la Unión Europea para que Europa marcara este debate ético y jurídico. Pero yo lo que quiero plantear aquí es que por mucho que Europa avance, como siempre, en la protección de la ciudadanía, la inteligencia artificial, la transformación digital es algo que no tiene fronteras y los mayores retos que tenemos no están en las fronteras europeas. Y para mí ese es uno de los principales debates que tenemos abiertos y sobre los que puedo asegurar que estamos trabajando mucho. Pero no es nada fácil. Global, como habréis planteado seguramente, y hay que aprovechar también la fortaleza en este momento del Gobierno en el ámbito europeo, con Latinoamérica, en el ámbito mundial, y así se está haciendo para ir estableciendo esos pasos, ese ordenamiento al que, desde luego, determinadas compañías pues son muy reacias, ¿no? Al final, y estoy diciendo aquí cosas que no diría en otro ámbito probablemente, pero cómo se regulan o se deberían regular, por ejemplo, los algoritmos, es algo de lo que no se suele hablar y es lo más importante. Es lo más importante. Por eso digo, creo que estamos haciendo una gran tarea, para empezar, desde el punto de vista de pedagogía política y social, ¿no? Al final, si no hacemos esta pedagogía, la ciudadanía se enfrenta a un móvil, a Internet, a las redes sociales, sin esa educación, ¿no? Yo creo que efectivamente también nos apela a los docentes, desde el primer nivel, a las familias, sin ningún tipo de duda,
Pero esa pedagogía social y ese ordenamiento político creo que acaba de empezar y bueno, tengo el orgullo de haber visto de primera mano cómo en este caso con la vicepresidenta Calviño y con la anterior secretaria de Estado hemos conseguido en Europa un trabajo muy difícil además, porque poner de acuerdo a los países en un tiempo tan corto ha sido realmente récord y bueno, el reglamento entra en vigor, si no me equivoco, ahora en agosto, pero el reto es global y tenemos mucho trabajo por delante. Os voy a dar 2 pinceladas de lo que para mí es la visión más humanista de la transformación digital que ya estamos liderando y de esa visión, ¿no?, que decía al principio que nos permite hoy estar como España en el punto en el que estamos. Cuando se plantean los fondos Next Generation y una salida de una crisis tan distinta y tan humana, porque podía haber sido como la que sufrimos Puri y yo en primera línea política, dejando a todo el mundo atrás y sálvese quien pueda, y sin embargo ha sido una salida de la crisis que supuso la pandemia y también las guerras y las invasiones, no dejando a nadie atrás, pero además a la vez transformando económicamente nuestro país. ¿Qué ha sido clave? De los 70.000 millones de fondos Next Generation, dedicar el 30%, ni más ni menos, a la transformación digital. Estamos hablando de miles de millones de recursos para transformación digital. Y me perdonáis, pero es que sufro una distopía en mi día a día de lo que estamos haciendo y la realidad de lo que es España hoy y lo que una tiene que leer y el ruido y tal, que es que tengo que aprovechar estos minutos para que por lo menos vosotros sepáis de primera mano dónde ha ido, dónde está yendo esa inversión y qué está suponiendo en términos absolutamente prácticos, ya os digo, casa a casa, hogar a hogar. No os voy a contar todos los programas, solo os voy a contar 2 resultados o 3 muy claros de a qué hemos dedicado esos recursos. Estoy hablando de 2.500 millones de euros para despliegue de fibra, para un programa del satélite que no sé si conoceréis, me apostaría que aquí uno o ninguno, como dice el chiste, que se llama Conéctate 35 y por el que podemos decir que somos el primer país en el mundo que ha garantizado desde las políticas públicas y con inversión pública que con un despliegue de fibra que nos hace champions mundiales y que está haciendo a España absolutamente atractiva para la inversión extranjera, con la fibra más el programa público del satélite, vivas donde vivas, no hay un ciudadano que no tenga internet en este país. Os reto a buscar un país europeo o del mundo con unas políticas públicas a este nivel, asegurando que la tecnología le llega a toda la ciudadanía y en todos los aspectos. A alta velocidad, la fibra desde luego está garantizada a 1 giga, ahora os doy solo un par de datos, pero el programa del satélite, no sé si alguno habéis intentado conectaros por satélite en playa, campo, donde sea, para los que vivimos en grandes ciudades no es un problema, pero para que esto que llamamos España despoblada, nos gusta más llamarlo el reto demográfico de una parte de España, era una desconexión brutal con el siglo XXI y las oportunidades, ¿no? El satélite, el año pasado, una conexión normal podía costar en torno a 80 euros al mes. Gracias a este programa público, con 75 millones de los fondos Next Generation, tú te metes, Conéctate 35, te sale tu provincia, ahí puedes llamar, ese es pasar del beneficiario del programa. Puedes llamar al operador y tienes garantizado internet en cualquier sitio, digo, de España, por 35 euros al mes, a una velocidad mínima ya de 200 megas y con una ayuda del gobierno directa a tu hogar de 600 euros para la instalación de la antenita, ¿no?, del satélite. Perdonadme que me recree aquí, pero es que me duele la boca decirlo, Puri, y no lo sabe nadie en este país. Porque al final lo que vende es lo que vende. Que parece que está todo fatal, que estas cosas, ¿no? O sea, esto, que en muchísimos pueblos es como cuando llegó el agua o la electricidad, que llega a Internet, y que significa menos soledad,
mayores garantías para vivir donde quieras, teletrabajo, por supuesto, crear tu comercio. Yo iba por un día, una de las rutas que hemos hecho por las provincias, porque esto que os estoy contando así tan fácil es complejísimo. Sabéis cómo es España, cómo es su orografía, cómo son las administraciones, cómo son los 8.000 ayuntamientos, cada uno con un tipo de permiso, con un tipo de administración. Pues iba por unas calles de un pueblo de Toledo que parecía eso, una película de Almodóvar, y nos metimos a una puerta que parecía que ibas al patio de las abuelas y tal, y una pedazo de empresa, gracias a la fibra, me decía el chico directamente, que está exportando en toda España con impresión, en toda España, perdón, en todo el mundo con impresión 3D, ¿no? O sea, yo creo que esa revolución que estamos haciendo, para mí, lo más importante es que es para toda la ciudadanía, que es accesible. Y seguro que alguien se está preguntando, ¿y qué pasa con quien no se puede pagar ni siquiera los 35 euros al mes? Por eso digo que no os voy a contar todos los programas, que me faltaría tiempo, pero sí que os doy como las pinceladas de los que me parecen más relevantes porque son más transformadores. En la transferencia que le hacemos de los fondos Next Generation a las comunidades autónomas hay 4 programas que tienen que ver con mis competencias, pero hay uno que es fundamental y que me ha puesto lo que queráis que no conocéis. Se llama bono social y es un bono directo para las familias vulnerables para financiarle la conectividad durante un año, absolutamente, y directo. Pues, me vais a entender muchos de los que estáis aquí. Ese bono social, gestionado por las comunidades autónomas, ha sido un absoluto fracaso. Me han llegado a decir que es que no hay familias vulnerables en España. O sea, ¿me vas a contar a mí si hay familias vulnerables en España o no? No solo por mi trayectoria, que lo conozco de primera mano, sino porque es que encima soy profesora, yo tengo la plaza en una pedanía de Murcia en la que sé perfectamente las familias vulnerables que hay. O sea que, en fin, lo dejo ahí como reflexión, si queréis ahora debatimos sobre ello, pero de verdad, las políticas están, los recursos están, y es una pena que a veces, por falta de conocimiento, porque precisamente las familias que más lo necesitan son las que mayores dificultades tienen al acceso, por movidas administrativas o entre administraciones no seamos capaces de llegar. Yo cuando llegué dije, ¿por qué esto no lo ha hecho el Estado? Lo teníamos que haber hecho desde el Gobierno de España, pero bueno, yo llegué hace 2 años y no he tenido posibilidad de cambiar eso porque responde a un hito con la Comisión Europea que no podíamos cambiar. En cualquier caso estamos mejorándolo y me interesa mucho que lo sepáis y que podamos generar también alianzas para su mayor ejecución, porque los programas están abiertos en las comunidades autónomas. Ahora hemos facilitado el que se haga por medio de los usuarios del ingreso mínimo vital y algunas otras cuestiones que hemos visualizado que podían facilitar. Pero bueno, yo lo que quería lanzaros es, la tecnología está ahí, está con el apoyo público para que sea accesible tanto territorialmente hablando. No me corto un pelo en decir hemos roto la brecha digital entre lo urbano y lo rural, una brecha digital. Estoy hablando de conectividad fija, que luego siempre viene alguien y me dice, pero es que yo no tengo 5G en mi pueblo. Ya, amigo, pero es que eso es la conectividad móvil. Estamos hablando de tu casa y de una conectividad muy potente que te genera lo que yo digo, ¿no? Poder trabajar, poder hacer un comercio, poder hablar con tus nietos o ver la última peli de moda, que por qué no va a tener derecho todo el mundo, ¿no? Y solo lanzaros otra idea con la parte de conectividad móvil y con el 5G. Lo que estamos haciendo con la conectividad móvil es adelantarnos a lo que hemos conseguido cerrar después de muchos años, un despliegue temprano, o sea, 1.400 millones de euros de despliegue temprano del 5G para evitar esa brecha digital que hemos sufrido con la fibra y adelantarnos pues, los años que tardaría en llegar según el mercado, ¿no? No me voy a detener mucho en la parte de en la parte de los programas y lo que supone, pero sí que quiero que, bueno, es que os iba a dar un montón de datos. Os doy solo uno, ¿vale? El 92% de los hogares españoles ya tiene capacidad de 1 giga en Internet. Esto nos hace muy fuertes como españoles en términos públicos, en términos económicos, perdón, y en mi opinión en términos sociales, porque 8 de cada 10 son hogares rurales. Pero lo que yo quiero trasladaros del 5G es que la filosofía que hemos conseguido cerrando la brecha digital de la conectividad fija entre zonas rurales y zonas urbanas es lo que estamos planificando en 5G, y para que os hagáis una idea, de los 1.400, los 1.000 millones que van a despliegue real de fibra, de antenas, o sea, a dar cobertura a sitios donde no lo había, son a municipios de menos de 10.000 habitantes, son a zonas de kilómetros de carretera donde no había,
y que, en definitiva, yo creo que lo que estamos haciendo es conectar mucho más el país y, bueno, haciendo red, ¿no? Pero para mí lo más importante del 5G, y lo voy a conectar con el tema de la IA, es que el 5G no es solo habla por teléfono. El 5G, como la IA, es un cambio de tecnología revolucionario que te permite que las cosas hablen, ¿no? Que las máquinas hablen. Y ahí es donde España tenía que correr para cumplir los objetivos europeos, por un lado, porque como Europa estamos detrás de los gigantes asiáticos y también de Estados Unidos, pero porque en este mundo global y tan competitivo en el que vivimos es bastante importante que seamos capaces de liderar tecnológicamente determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, que para España la tecnología 5G pueda llegar a todos los rincones, que eso se traduzca en mejores cultivos o más sostenibles, eso se traduzca, por ejemplo, en mejores sistemas de emergencia. Estamos haciendo mucho trabajo de 5G con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior, generando, investigando y generando burbujas 5G que nos protejan de catástrofes y de determinadas situaciones. O sea, lo que trato de deciros es que, aunque la inteligencia artificial es lo que más de moda está y lo que todo el mundo habla, hay un cambio, una revolución tecnológica en la que España, como os estoy un poco visualizando, está posicionándose y además haciéndolo con esos valores para que lleguen por igual a los distintos sectores, a los distintos puntos del territorio. Y termino dando, no sé el tiempo que llevo, Puri, tú córtame si... ¿Voy bien? Perfecto. Focalizándome un poco más en la inteligencia artificial y en la parte de derechos vinculados también a la protección de los menores en Internet y algunas cuestiones, porque entiendo que la protección de menores en Internet no... Vale, me puedo extender, ¿no? Vale. Desde luego yo creo que con la tecnología tenemos un gran poder. Un poder que, como decía antes, a veces no podemos casi ni imaginar. Y, de hecho, estoy convencida, como decía Pedro Sánchez también en la tribuna, que hay muchos poderosos ejerciendo ese poder sobre la ciudadanía de forma que ni nos imaginamos, ¿no? Pero ese poder conlleva una gran responsabilidad y ahí es donde creo que tenemos un gran reto para que sea justo, para que sea ético y beneficioso para la sociedad, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes del peligro de las fake news, de la posible debilitación de democracia, no solo en las campañas electorales, sino en el día a día, con algoritmos sesgados, con compartición de información en las aplicaciones de mensajería instantánea, el mercadeo de los datos personales con nuestra vida, con nuestra intimidad. Es curiosísimo porque nos configuramos los móviles y le damos a todo ok, y luego el gobierno pide un dato para algo relevante y todo el mundo se indigna. Como curiosísimo. El gobierno te pide un dato para protegerte, para mejorar tu vida, o X, ¿no? Lo que sea, pero tenemos una percepción absolutamente distinta sobre lo que le damos a empresas que no son ni españolas o que no están bajo la regulación europea y lo que intenta hacer nuestro gobierno protegiéndonos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante toda la labor que estamos haciendo de ciberseguridad, con el papel del INCIBE, el 017, que es un número que todavía no es suficientemente conocido, que está al servicio de las empresas, de la ciudadanía, de los menores, de las familias, de los docentes. Y bueno, nosotros también estamos haciendo ahora mismo precisamente un trabajo muy importante contra estafas y engaños por SMS y por llamadas. Y desde luego, como siempre, todos estos problemas repercuten muy especialmente en esa capa de la sociedad que menos acceso tiene a los recursos, a la información y como siempre, generando mayores desigualdades sociales y de género. Por eso os llamo a implicaros en el debate que estamos abriendo, en las medidas que hoy estamos tomando, pero en las que tienen que venir por delante. En mi opinión, lo que está sucediendo en el mundo, no solo en España, muy catalizado, muy acelerado por la revolución digital, es una cuestión de valores democráticos, no es una cuestión ni partidista, ni pienso que incluso ni política. Es una cuestión de la democracia, de las bases y de los riesgos que tenemos. Y por eso, al final, hemos liderado la Carta de Derechos Digitales y te das cuenta al día siguiente
que es insuficiente, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir buscando alianzas mundiales y de verdad que hay toda la apertura a vuestra profesionalidad para generar mayor protección en datos personales, para la protección de los menores, y ahora os doy un par de ideas, para el derecho al honor y a la intimidad, por supuesto para la garantía de la libertad de expresión real y de información, pero también el derecho de la ciudadanía a estar verazmente informado, que lo recoge la Constitución. Y ante eso tenemos la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es algo tan poderoso que era fundamental hacer un marco regulatorio europeo. Son unas reglas claras que os tengo que decir que han sido muy medidas para ser flexibles y no frenar la innovación, pero aún así son utilizadas por quien no las quiere acatar como supuesto freno a la innovación. Es el eterno debate. Y que yo creo que para nosotros, como digo antes, tiene que ser un motivo de orgullo, por un lado, pero un afán de seguir avanzando en base a esa ley histórica que ha situado a Europa como líder, ¿no? Yo creo que limitar el uso de sistemas de identificación biométrica, establecer estándares globales, en definitiva, todo lo que ha promovido el reglamento y el enfoque europeo tiene que ser motivo de inspiración al resto del mundo, y estoy convencida de que no hay otro camino, ¿no? No hay otro marco. Es que pasé COVID la semana pasada y sigo todavía con coletazo. Al respecto quería deciros que el Gobierno de España, a la vez de intentar liderar ese debate necesario, como la Carta de Derechos Digitales o como el reglamento que ya se aprobó y que entra en vigor en agosto, estamos intentando, con la estrategia de inteligencia artificial y con el nuevo modelo de lenguaje en español, ALIA, que estamos trabajando desde el Gobierno con el Barcelona Supercomputing Center, que es uno de los centros champion, ¿no? Una de las mayores capacidades que tenemos en España. Estamos haciendo un trabajo por pilotar, por liderar, y yo creo que además eso nos ayuda a adelantarnos a determinados debates que pueden suceder, por ejemplo, con la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la ESIA, que está ubicada en La Coruña y que ya tiene un director general. Estamos intentando adelantarnos y poniendo los elementos también para el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial. En mi opinión, el tener un modelo de lenguaje fundacional en castellano y en lenguas cooficiales, ALIA, va a ser un modelo de referencia internacional, pero además creo que nos va a dar una gran herramienta con gran poder del que tiene el castellano, ¿no? Si dejamos que toda la inteligencia artificial piense y ejecute en otros idiomas, por supuesto en inglés, por supuesto en chino, incluso en árabe, estaremos perdiendo un liderazgo cultural, un liderazgo de matices de una gran parte de la sociedad mundial que habla castellano. Ese fue el motivo por el que nos metimos en un proyecto tan ambicioso como tener un lenguaje fundacional propio, que sea inclusivo y que además estamos cuidando que, por supuesto, tenga el sesgo femenino suficiente, porque si no lo tiene, será de nuevo un elemento sesgado de la sociedad. En todo esto estamos invirtiendo 600 millones, en fomento de talento y capital humano también, y en muchas políticas más que no voy a desarrollar ahora, porque me parece que lo más importante os lo he trasladado ya. Termino hablando de la protección de los menores. Un tema que no es de mi cartera, tampoco, pero que me motiva especialmente y en el que creo que una vez más el Gobierno de España ha sabido analizar, adelantarse y hacer también una gran pedagogía social y política al respecto. No he podido traeros los datos en presentación, por cuestiones mías de agenda, tengo que suponer una esta mañana y tal, pero te las voy a pasar, Puri, para que veáis los datos de los distintos ministerios, de Save the Children y de informes de la policía. El consumo de violencia, porque no es porno, obviamente es porno, pero es que es violencia pura,
de los jóvenes y las edades a los que lo consumen, nos apela absolutamente a toda la sociedad. Y por eso es clave el proyecto de ley que ya ha pasado en primera vuelta por Consejo de Ministros, la estrategia que está liderando también el Gobierno. O sea, hay un proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, una estrategia que va a acompañar a la ley. La ley se va a centrar en los aspectos más jurídicos, en los aspectos de modificación del Código Penal, por ejemplo, y la estrategia va a ser una estrategia mucho más ejecutiva, más práctica, y además con la aplicación de verificación de edad de los menores para acceso a contenido de adultos, que está siendo un proyecto nada fácil, os lo puedo asegurar, porque al final los límites de a lo que podemos obligar desde el Gobierno son los que son, pero considero que estamos haciendo, honestamente, con el corazón en la mano, lo digo, un gran trabajo en la protección de los menores a Internet. El proyecto de ley, que os invito a conocer, es público, ahora tiene que pasar por segunda vuelta, pero luego tendrá el proceso de consulta pública, ir al Parlamento y demás. Es un proyecto súper ambicioso, que, por ejemplo, pretende, os pongo solo dos ejemplos, pretende cerrar páginas web de forma directa, como se hace en los casos, por ejemplo, de propiedad intelectual, el modelo que ya se puso en marcha, ¿no?, como medida para mí fundamental, hasta que podamos tener las herramientas por medio de las comunidades autónomas, que ese es otro hándicap, para que los menores en las conexiones a Internet que tienen en los colegios y en los institutos no puedan tener acceso a según qué contenidos y según qué páginas. Esto tan obvio, fácil, no está sucediendo en nuestro país. Se me nota que tengo dos hijos, ¿no?, uno de 7 y otro de 10 años. Creo de verdad que tenemos un reto brutal en lo que podamos regular, en lo que podamos cambiar. Estoy convencida de que vamos a ser un país pionero en el que se va a mirar el resto de Europa y el mundo, y si seguimos aspirando, y con esto termino, a una sociedad, por supuesto, impregnada de los valores humanistas, con las personas en el centro, no dominada por otros poderes que no sabemos muy bien cómo nos manejan, con la garantía suficiente de acceso a la información veraz, a la propia dominación sobre nuestro cerebro. Es que, no sé si es muy impactante o lo digo de forma muy radical, pero es que lo pienso así. O sea, tengo 45 años, he sido educada en una sociedad, he podido ordenar mi pensamiento de una forma reflexiva, y me da mucho miedo lo que viene, pero por mis propios críos, en fin, por lo que tenemos que garantizarles, creo, como desde las políticas públicas y como sociedad, para ser capaces, insisto, y quiero ser positiva porque no soy para nada catastrofista, como creo que ha emanado durante toda la intervención, para que sean capaces de explotar al máximo las potencialidades de su era, que es digital, y que además nos genera muchísimas ventajas desde el punto de vista de la productividad, quitándonos tareas que son necesarias, nos permite más creatividad, nos permite mayor pensamiento, nos puede permitir incluso, si dominamos nosotros, los humanos, mayor control sobre nuestras vidas. Pero ese es el reto desde cada uno de los agentes de las políticas públicas, es que nosotros los humanos seamos capaces de minimizar los riesgos, explotar las potencialidades, pero minimizar ese control que se puede hacer de cada uno de nosotros y de una sociedad por medio de lo digital. Y siento si me he enrollado muchísimo, pensaba ser súper breve, pero me ha ido motivando el auditorio y el poder explicaros con más calma que en otras ocasiones lo que vivo, porque a veces me gustaría, no sé si habéis visto Black Mirror, pero uno de los capítulos, los humanos ya llevaban en la retina la cámara, ¿no? Y a veces vivo situaciones públicas que me gustaría poder proyectarlas al mundo, porque mi realidad de lo que es España, lo que vivo, cómo nos ven desde otros países, lo que estamos haciendo, es tan potente. O sea, creo que se escribirá en otro momento la revolución que estamos haciendo, la transformación económica y social que estamos haciendo de España, y me da mucha pena que España no lo vea, no lo escuche, no lo sienta, y aprovecha que os tenía delante. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y vamos a lo más importante, que son vuestras reflexiones.
Bueno, pues muchas gracias, María. La verdad es que ha sido una intervención muy interesante que abre seguramente muchas reflexiones, ¿no? Y que nos ayuda a conocer más sobre lo que se está haciendo y además mejor, ¿no? Yo voy a pedir a Cecilia que se venga aquí. Podemos hacer, sí, porque así, si tenéis alguna pregunta ahora, vamos a recoger algunas preguntas. Después tendríamos una pausa y después ya entraríamos en la siguiente mesa, pero podemos un cuarto de hora o así de preguntas que puedan responderos. ¿Cómo? Violeta, nada. Vale. Venga, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o demás, mira, aquí. Sí, yo lo paso, sí. Presentaros al menos el nombre, si os parece. Mira, allí, Tania. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí. Nada, soy Manuel Pereiro, soy investigador de la Universidad Complutense, investigador en Derecho Administrativo. Y, bueno, en primer lugar quería agradecer por las dos intervenciones, tanto de la Directora General de Naciones Unidas como de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Yo tenía, bueno, la verdad que me han venido a la mente muchas cosas porque han salido temas muy amplios, pero tenía un par de preguntas que no sé si va a ser capaz o no de responderme, pero que tampoco lo hago de ninguna manera por intentar pillar nada así. Pero a mí me interesa especialmente la última parte de la intervención, la relativa a la protección de los menores y los sistemas de identificación. Una norma que no está teniendo tanto eco mediático como el reglamento de inteligencia artificial, como la ley de IA, es el reglamento EIDAS 2, ¿no? Que es en el que se fundamenta esta cartera digital que digamos, se va a utilizar para el sistema de identificación de edad de menores. Entonces, yo tenía dos preguntas. La primera era si en el ámbito competencial al que llega, o incluso respecto a otros ámbitos en lo que pueda conocer, ¿sabe si hay algún plan de actuación respecto a la implantación de esta cartera digital, más allá del tema del acceso al porno, que es la primera línea, es lo primero con lo que parece que el Gobierno, evidentemente de gran importancia, pero quiere abordar, si hay más, porque es que realmente el potencial que tiene esto para el acceso y la utilización de nuestros datos, para conseguir llegar a cualquier servicio público, también para la identificación por parte de aportar información, además muy medida, con unos requisitos de ciberseguridad bastante altos, si se cumple lo que se dice el reglamento IDAS, me parece que ya hay mucha complejidad. Entonces quería saber eso, si había algún plan de actuación por parte de la Secretaría de Estado. Y luego la segunda pregunta, reflexión, va relacionada más en concreto con el tema de la identificación de la edad para el acceso a los contenidos pornográficos. Y a ver, a mí lo que me preocupa de este asunto es que el alcance que va a tener esta medida va a ser muy limitado, ya un poco se ha surfeado por el tema de que al final es un problema que viene de grandes plataformas, grandes compañías que ofrecen estos servicios por Internet, que están radicadas fuera, no solo de España, sino de la Unión Europea. Esto es una medida que se está adoptando, creo que siguiendo un poco los estándares de este reglamento, pero se está adoptando desde España a nivel local, y lo que creo que desde la Secretaría se va a hacer es listar qué páginas, qué plataformas son las que ofrecen esto, pero claro, vais a encontrar, pues no sé, 8, 10, 12, no sé cuántas habrá, pero no habrá, muchos de estos contenidos vienen de fuera. Entonces yo la sensación que tengo con esta medida de control, de verificación de la edad, es que es muy ambiciosa. Yo comprendo el objetivo de intentar abordar esto, pero que se queda en una especie de sandbox, en una especie de banco de prueba, que a lo mejor puede tener algunas utilidades, podemos tener algunas enseñanzas de interés, pero que a nivel práctico va a ser muy limitado. Y al final esto también demuestra que estas grandes cuestiones o son abordadas desde más arriba, o a veces yo creo que esto va a quedar un poco en agua de borrajas. ¿Hay alguna cuestión más o contesta la Secretaría de Estado? Si no, que es un poco... Sí. Acerca, si no, Jonathan, acerca. ¿Hay alguna otra? Vale. Sí. Vale, si no, y así, ¿no? Y así ya todo. Más que una pregunta es poner sobre la mesa preguntas que me hago yo. Gracias por las intervenciones.
Por un lado, una cuestión que vivo más de forma personal, porque vivo en ámbito rural, en la Sierra Norte de Madrid, entonces me planteo que debería ir de la mano todo este despliegue de acceso a Internet con medidas paralelas de políticas de vivienda, porque si no, este acceso a Internet queda muy limitado, por ejemplo, durante la pandemia, a personas de la ciudad que se han ido a vivir a zonas rurales porque podían trabajar y podían tener un nivel adquisitivo para acceder a una vivienda, y el tema en la sierra pues está bastante complicado, tanto de alquiler como de compra, con lo cual es necesario poder asegurar ese bien básico antes de poder acceder a Internet. Entonces, como poner esto sobre la mesa. Y por otro lado, trabajo con la Confederación Plena Inclusión en España, con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y en relación a lo que comentabas de que muy poca gente conoce pues el bono social, el tema de acceso vía satélite con el Conéctate 35, etcétera, sí se ha planteado un acceso accesible, una comunicación, una difusión en lectura fácil. ¿Cómo se plantea llegar a toda la ciudadanía? Gracias. Bueno, pues vamos a contestar y luego ya cerramos un poco. Si os parece, cerramos y hacemos una pausa porque ya estamos cansados y cansadas un poco. ¿Se oye? Sí. ¿Hola? Sí, bueno, empiezo por el final. Con la política de vivienda tenemos un reto clarísimo en general, no solo en la zona de la sierra, y yo creo que la mayor evidencia de que para el Gobierno es un tema que nos preocupa mucho. De hecho, yo creo que es uno de los temas, ¿no?, de nuestra actualidad, y al menos generacionalmente para nosotros, es la creación del Ministerio, ¿no? Yo cada vez que escucho a Isa Rodríguez, digamos que empatizo con ella, porque al final la competencia que tenemos como Gobierno de España en las políticas de vivienda es bastante limitada. Y yo creo que estamos estirando el chicle todo lo que podemos al respecto. Y bueno, te invito a leerla, a seguirla y tal, porque yo creo que va en muy buena dirección y que estamos dando pasos valientes, a veces, ya te digo, en el borde de las competencias, pero considero que deberíamos de, en fin, esto siempre son cantos al sol, ¿no? Pero es verdad, alcanzar un gran acuerdo de país entre las distintas administraciones, porque son uno de los principales hándicaps que tiene la ciudadanía, y no lo puede hacer solo el Gobierno de España. Es un tema de Estado en el que necesitamos a las comunidades, sobre todo, pero también a los ayuntamientos, y yo creo que además necesitaríamos incluir a los agentes, en fin, o sea, tendríamos que encontrar un acuerdo, como se ha conseguido en otros ámbitos, como en el del empleo. Al final este país, además es que yo lo tengo clarísimo, cuando todos queremos y vamos a una, somos increíbles, invencibles. Pero como no nos pongamos todos a una, con el sistema administrativo además que tenemos es muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que la solución va por ahí. Tengo mucha fe en mi amiga Isa y en lo que pueda conseguir, y en la convicción del presidente del Gobierno, pero desde luego planteas uno de los principales retos que tenemos como país y como Gobierno. Con respecto a la difusión, tomo nota, porque realmente lo desconozco, entre otras cosas, porque la parte de comunicación institucional del programa del Conéctate 35 lo lleváis pasar directamente, pero mi equipo, que anda por ahí tomando nota seguro, está súper en coordinación con ellos, y sobre todo el trabajo que estamos haciendo es de provincia a provincia, de pueblo a pueblo, en realidad. Pero tengo pendiente precisamente evaluar cómo va la parte de comunicación, porque tengo la frustración de que las políticas están y están al servicio de la ciudadanía y la gente no lo sabe, con lo cual no es completo su eficacia, ¿no? Y con respecto al bono social, depende de cada comunidad autónoma, y no es que haya una difusión accesible, sino es que creo que no se está enterando nadie, y eso no te imaginas lo que me preocupa y lo que me frustra, ¿no? A ver qué podemos hacer. Ahora mismo acabamos de modificar el Real Decreto en los términos en los que decía antes, para darle facilidades, a ver si ahora en septiembre, porque realmente, para que estéis atentos, esta convocatoria con mayores facilidades va a salir entre septiembre y diciembre. Entonces ahí es donde quiero volver a promover una reunión con los consejeros para ver qué puedo hacer, pero por desgracia no están nada colaboradores. En la última conferencia sectorial fue muy desagradable con los consejeros desde que tienen
la mayoría de los gobiernos del PP. En fin, hago todo lo que puedo, os lo aseguro. Y con respecto a las dos reflexiones de Manuel, que yo creo que dan dos claves muy importantes, ¿no? El Ministerio está trabajando ya en la implantación de la EIDAS 2. No es de mi cartera, no lo lleva la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pero lo estamos gestionando desde la SGAT, desde que va a ser además una agencia, la Secretaría General de Administración Digital. Pero sí que hay un grupo de trabajo en el que estamos todos los implicados, digamos, un grupo de trabajo más muy técnico, porque son temas muy técnicos, con lo cual todo lo que estamos haciendo del APA está alineado ya con la EIDAS, y desde luego estamos en los trabajos más globales, ¿no? Que era la pregunta que me hacías ahí. Simplemente ofrecerte, si quieres cualquier información más o colaborar por medio de mi secretario general, que es la persona más técnica, pero también es alto cargo que está implicado en el grupo, o por medio de la persona que lo lidera, que es Carmen Cabanilla, la directora de Gobernancia de la Secretaría de Estado de Función Pública. Lo que necesite, información o intercambio de papeles o una reunión, en fin, a tu disposición. Y le has dado a uno de los puntos que más me ocupa, en concreto esta mañana, y cuando salga de aquí, que tengo 5 llamadas al respecto de la utilidad o no de la aplicación. Esto es como todo. Somos muy conscientes, como te puedes imaginar, especialmente pues, las personas más técnicas y más expertas en la materia, de todas las limitaciones que podemos y vamos a tener, pero no podíamos quedarnos parados ante una situación así, y te aseguro que estamos yendo hasta el límite que podemos. Es decir, lo que estamos trabajando es un gran acuerdo entre todos los agentes, que, como decía antes, con respecto a la vivienda, es la única forma de garantizar un mínimo éxito en España, ¿no? Está claro que como gobierno solo podemos obligar a los que podemos obligar. A día de hoy calculamos que son unas 10 páginas, oye, ¿no? 10 páginas, ¿qué tal? Yo estoy convencida de que hay una parte de pedagogía social fundamental. El año pasado nadie hablaba de esto. Hace 2 años que yo no estaba en política y que estaba en el AMPA de mi cole, era la friki que decía cosas, y esto está cambiando. O sea, a mí me recuerda cuando nuestro querido Rubalcaba empezó con el tema de los cinturones y el tema de tráfico, ¿no? O sea, en España todo el mundo iba como quería en los coches, y ahora nadie se le ocurre subirse a un coche y no ponerse cinturón. Es verdad que no tenemos un cinturón, y no podemos obligar al cinturón en lo digital, pero estamos en ello, ¿no? Y yo creo que todo lo que estamos haciendo, sinceramente, me atrevo a decirte, Manuel, que vamos a tener más éxito del que se cree y del que parece, pero somos conscientes de nuestras limitaciones, y desde luego estamos generando toda la presión que podemos, perdonadme la expresión, desde el Gobierno, porque es una máxima prioridad del presidente del Gobierno, que estuvo reunido en Moncloa con el sector teleco, con Apple, en fin, podéis ver la foto, que es pública, y desde el Ministerio, y está en las principales preocupaciones del ministro Escrivá, está el conseguir que esto tenga el mayor éxito posible. Ahora, perdonadme, este ya medio minuto de desahogo. Este país es que es increíble. O sea, sacas una aplicación y lo que la ciudadanía... La parte del humor me parece maravillosa. De hecho, España no sería así si no tuviera esa parte de humor, ¿no? Pero que al final no sé quién, incluso un partido político, se ponga a decir que queremos controlar y que no sé quién no vea porno, por favor. O sea, yo creo que es muy claro lo que estamos haciendo, que está enfocado a los menores y que responde, como decía antes, a unos datos brutales de violencia, de adquisición de la sexualidad en términos violentos, que nos condiciona en todos los aspectos y que repercute en autoestima, en números de suicidios, en violencia contra las mujeres. Lo digo precisamente en unas semanas de asesinatos machistas que se me ponen los pelos de punta, por favor. O sea, es que de verdad yo creo que tendríamos que abordar estos debates con absoluta seriedad, colectivamente hablando. Muy bien. Bueno, pues si os parece, como estamos en hora, yo le pedí también a Cecilia que se sentara aquí por si había alguna pregunta en relación con... Pero si no hay nada, seguramente que después saldrán muchas preguntas y muchos debates. Y como os digo, como estamos en hora, pues vamos a parar aquí. Quiero agradecer muchísimo a Cecilia Robles y a María González Veracruz que nos hayan acompañado esta mañana, a pesar de que sabemos de sus enormes responsabilidades y sus agendas, y si os parece, pues hacemos una pausa
y después seguimos con una mesa redonda donde tendremos a organizaciones, a las más relevantes, ¿no? Hay algunas más, de derechos humanos para hablar precisamente de esos riesgos que puede tener la inteligencia artificial para los derechos humanos. Así que muchas gracias y también muchas gracias porque habéis estado muy atentos y muy atentas.